Bienvenidos alumnos, en esta oportunidad nos vamos a reunir para llevar a cabo la resolución de las actividades prácticas de la unidad número 1, método científico. La idea de este pequeño video es que ustedes puedan hacer una autocorrección de las actividades realizadas hasta el momento. Para ello vamos a leer detenidamente las consignas. La consigna 1 era abrir el artículo científico de Salinas et al. Relacionado con el cultivo de soja y el estrés hídrico. La segunda consigna es citar el artículo mencionado respetando las normas APA. Para ello vamos a dar un ejemplo de cómo se cita este artículo científico en el texto. Por ejemplo, en una oración perteneciente a la discusión. Como ejemplo vamos a dar que los resultados son coincidentes con los obtenidos por otros autores. Voy a usar el programa Mendeley, el cual me permite administrar la bibliografía. Este es el artículo científico de Salinas y yo lo que voy a hacer ahora es citar este artículo en el texto. Para eso, en el Word, utilizo referencias, insertar la citación, ir a Mendeley, selecciono el artículo que quiero citar y lo voy a citar. Como vemos, automáticamente se incorpora la bibliografía, la cita al texto. En este caso, que son 4 autores, solamente se deja uno solo. Se utiliza uno o dos autores. Cuando son más de 2, simplemente se deja el primero. Por lo tanto, vamos a borrar algunos autores. En este caso va a ser Salinas et al, que es una frase en latín que significa y colaboradores. Ahora bien, tenemos que citar esta bibliografía, por lo cual vamos a utilizar también Mendeley y vamos a insertar la bibliografía. Y vamos a ver que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Primero los autores, Salinas, Selener, Cravioto y Bizarro, el año de publicación, 1996. El título del artículo, respuestas fisiológicas que caracterizan el comportamiento de diferentes cultivares de soja a la deficiencia hídrica en el suelo. La revista, que es Pesquisa Agropecuaria Brasileira. El volumen 31, el número 5, 2 puntos. Y las páginas 331 a 338. En este caso la información contaba del título, los autores y hacia el final de la primera página tenemos la revista Pesquisa Agropecuaria Brasileira, el volumen 31, el número 5, las páginas 331 a 338 y el año de publicación 1996. Como para que tengan otros ejemplos, acá podemos ver otra revista, Fisiología Plantarum, el volumen, las páginas y el año de publicación. Y aquí tenemos otro, Functional Ecology, de 2005, el volumen 19 y las páginas. Ya que estamos haciendo este tipo de correcciones, voy a saltar hacia la consigna número 8, en la cual decía, indique a qué tipo de documento, artículo científico, libro, parte de libro, tesis, pertenecen las siguientes citas bibliográficas. La primera es bastante clara, pertenece a una tesis. En este caso, Suárez rindió la tesis para optar por el grado de Magíster en Agronegocios y Alimentos en la Universidad Católica de Córdoba. Y el segundo documento es un artículo científico. Tiene los autores, el año, el título del trabajo, la revista que es Plant Cell and Environment, el volumen 33, el número 4 y las páginas que van del 453 al 467. Ahora, retomando las consignas, hay que realizar una lectura detenida y reflexiva de todo el documento y a partir de eso identificar en el documento los elementos de la estructura lógica y también identificar pasos del método científico en la estructura lógica. Bien, ahora haremos un paralelismo entre los elementos de la estructura lógica y los pasos del método científico para analizar el documento. Como vemos, el primer elemento que aparece en el artículo es el título, seguido por los autores y luego el resumen. Hay algunos pasos del método científico que podemos identificar ahora. El primero de ellos es el paso número 4, hipótesis y objetivo. Según la primera regla del rigor científico, establece que debe haber una relación íntima entre el objetivo de trabajo y el título, a tal punto de
utilizar prácticamente las mismas palabras, de una forma que una persona que lea el título automáticamente conozca de qué se va a tratar el artículo científico. Siguiendo ahora con el resumen, en el resumen podemos identificar en la primera oración el paso número 4 del método científico: objetivo, hipótesis y objetivo. Las siguientes oraciones corresponden al paso número 5, que es la experimentación, en donde se da cuenta de los tratamientos. Luego aparecen los principales resultados, el paso número 6, y en las últimas oraciones el paso número 8, la conclusión. El siguiente elemento de la estructura lógica es la introducción. En la introducción vamos a encontrar los primeros 4 pasos del método científico. El primero de ellos es el problema general. En este caso, el problema general está descrito en la primera oración. Aquí los autores establecen que hay una disminución en la productividad en los sistemas agrícolas a nivel mundial a causa de la sequía, la cual es un evento cada vez más frecuente e impredecible. Los siguientes párrafos hacen referencia al segundo paso del método científico, que es la búsqueda de información o establecimiento de los marcos teóricos. A grandes rasgos, lo que establecen los autores es que el déficit hídrico afecta tanto al crecimiento como al desarrollo de los cultivos, especialmente cuando ocurren durante la floración y o fructificación, los cuales suelen ser periodos críticos para los cultivos, afectando tanto el rendimiento como la calidad fisiológica de las semillas. Sin embargo, que esas diferencias pueden deberse a cada uno de los genotipos. Como decíamos anteriormente, los párrafos subsiguientes corresponden al paso número 2. Hacia el final de la introducción aparecen hipótesis y objetivo de trabajo. Lo primero que podemos ver es que el paso número 3, que es la confrontación de los marcos teóricos para delimitar el problema, no está escrito de manera textual, sino que es algo que se debe deducir de la introducción. En cuanto a la hipótesis de trabajo, establece que los cultivares de soja van a disminuir su rendimiento a causa de la sequía, que ocurre en diferentes estadios reproductivos, que esas diferencias se deben a particularidades fisiológicas. Desde la hipótesis, que es la posible solución al problema, surge el objetivo de trabajo. El objetivo de trabajo es determinar variables fisiológicas que afectan el balance hídrico en 5 cultivares de soja y la incidencia de estos sobre la producción y calidad fisiológica. Están subrayadas algunas palabras que fueron claves: cultivares, sequía, periodo reproductivo y particularidades fisiológicas. Estas particularidades fisiológicas son las variables fisiológicas, que son el objetivo, determinarlas. Los cultivares están mencionados, pero no está mencionado ni la sequía ni el periodo reproductivo. Por lo tanto, este objetivo está incompleto. Deberá de incluirse en el objetivo el estrés hídrico y las fases fenológicas reproductivas. Asimismo, la delimitación del problema, es decir, la búsqueda de información o los marcos teóricos, no fue realizada de manera correcta, ya que no se introdujo ninguna variable fisiológica que permite evaluar el balance hídrico. De la lectura de la introducción podemos definir como el paso número 3 o problema delimitado que se desconocen cuáles son las variables fisiológicas más indicadas para caracterizar el comportamiento de 5 cultivares de soja en diferentes etapas reproductivas sometidos a estrés hídrico y sus posteriores efectos sobre el rendimiento y la calidad fisiológica de la semilla. En cuanto a materiales y métodos, el elemento que sigue es materiales y métodos, que se corresponde con el quinto paso del método científico, que es la experimentación. En este caso, teníamos que ir describiendo algunos aspectos relacionados a materiales y métodos. El primero de ellos es el material vegetal, el cual es bastante claro. Son 5 cultivares de soja.
2 de grupo de madurez 5, 1 de grupo de madurez 6 y otros 2 de grupo de madurez 8. 5 cultivares. El siguiente es el sitio de experimentación. El sitio de experimentación da a entender que fue en un invernadero, o sea que se utilizaron macetas y después se colocaron bajo un techo plástico translúcido. El sitio de experimentación no fue apropiadamente caracterizado. Falta información agroclimática, es decir, el ambiente radiativo, la cantidad de radiación que recibían los cultivares, como también el fotoperiodo. Falta información sobre el rango de temperaturas y humedad relativa. En cuanto a los tratamientos estaban conformados por los 5 cultivares, 2 regímenes hídricos, sequía y el testigo, y a su vez la sequía fue impuesta en 3 estadios fenológicos reproductivos, R2, R3 y R6, es decir que son 20 tratamientos. El detalle de los tratamientos es necesario que sea ampliado y explicado en detalle. Aquí vemos los 5 cultivares o genotipos 1, 2, 3, 4 y 5, los cuales fueron sometidos a 2 regímenes hídricos, uno en sequía y otro en testigo, riego o sin limitaciones hídricas. A su vez, la sequía fue impuesta en 3 estadios fenológicos reproductivos, R2, R3 y R6. Por lo tanto, tenemos 5 cultivares por la sequía en 3 estadios fenológicos más un testigo. 4, 5 por 4 nos dan 20 tratamientos. Es decir que el cultivar 1 fue sometido a sequía en R2, pero también en sequía en R3, también en sequía en R6 y un testigo. Cada una de estas combinaciones es un tratamiento. Si hago lo mismo con el genotipo 2, voy a tener otras 4 combinaciones. Así sucesivamente con el cultivar 3, 4 y 5, lo cual nos da 20 tratamientos. Volviendo a materiales y métodos, tenemos que evaluar las variables y las metodologías empleadas para la medición de esas variables. Las variables medidas en este trabajo fueron la tasa transpiratoria a través de 2 métodos, un porómetro y el método de la pesada de la maceta, el área foliar, la conductancia estomática, la temperatura foliar, el potencial hídrico foliar, la densidad de tricomas o densidad de pelos foliares, y hacia el final del ciclo se midió el rendimiento, número y peso de las semillas por planta, el peso unitario y el número de semillas poco desarrolladas, y se midió también la calidad fisiológica de la semilla. Se evaluó, es decir, la viabilidad a través del ensayo de germinación y también se evaluó el vigor a través del ensayo de conductividad eléctrica. Hacia el final de materiales y métodos encontramos el análisis estadístico. En este caso también tenemos que decir que el análisis estadístico está incompleto. Falta, por ejemplo, el software o el programa estadístico empleado, como así también algunos detalles de los bloques completos, como por ejemplo las dimensiones. Siguiendo con el análisis del trabajo, vemos que aparece el siguiente elemento, el cual es el resultado y la discusión, los cuales se corresponden con el paso número 6, resultados, y el paso número 7, la discusión. Aquí vemos 2 resultados presentados en tabla y en figura. Lo que tenemos que destacar en este momento es la posición de la leyenda. La leyenda en las tablas tiene una posición superior, en cambio en las figuras una posición inferior. Aquí están subrayadas 2 discusiones. En la primera hay una interpretación de los resultados y en la segunda hay una validación de los resultados del autor mediante la confrontación con otros autores. En esta imagen podemos identificar ciertos elementos de la estructura lógica. El primero de ellos es la conclusión. Luego, las referencias, pero también podemos ver que aparecen resultados y discusiones. Si tuviéramos que hacer un paralelismo en los pasos del método científico, vamos a ver que aparecen resultados, el paso 6, el paso 7, que es la discusión, el paso número 8, que es la conclusión, y en cuanto a las referencias o la bibliografía,
vemos que aparece el paso número 2, que es la búsqueda de información, debidamente citada siguiendo las normas APA. Habiendo ya identificado los elementos de la estructura lógica y los pasos del método científico, nos resta evaluar el rigor científico. En las consignas había que evaluar la primera regla del rigor y la cuarta regla. La primera regla es la relación que debe establecerse entre el título y el objetivo de la investigación. Evaluemos esto. El título dice: respuestas fisiológicas que caracterizan el comportamiento de diferentes cultivares de soja a la deficiencia hídrica en el suelo. Mientras que el objetivo, incompleto, recordemos que está incompleto el objetivo, dice: puede determinar variables fisiológicas que afectan el balance hídrico en 5 cultivares de soja y la incidencia de estos sobre la producción y la calidad fisiológica de la semilla. Lo primero que vemos es que el título sí hace mención a la deficiencia hídrica, o sequía, o estrés hídrico, mientras que el objetivo no. Ni el título ni el objetivo hacen mención a los estadios fenológicos reproductivos. Es algo clave ya que forman parte de los tratamientos. Además, podemos ver que en el título se mencionan como respuestas fisiológicas, que es algo incorrecto porque no se relaciona con las variables. El objetivo fue determinar cuál variable es mejor para caracterizar el comportamiento. En base a este análisis, podemos decir que la primera regla de rigor científico no se cumple. La cuarta regla es la resolución. La conclusión debe resolver el problema delimitado. Recordemos ahora. El problema delimitado es que se desconocen cuáles son las variables fisiológicas más indicadas o apropiadas para caracterizar el comportamiento de 5 cultivares de soja en diferentes etapas reproductivas, cuando es sometido a estrés hídrico y su posterior efecto sobre el rendimiento y la calidad fisiológica de la semilla. Vemos que la conclusión está dividida en dos partes. La primera de ellas dice que el potencial hídrico foliar es el que más se asoció como el mejor indicador de los efectos del estrés hídrico sobre los rendimientos. Es decir, es la variable fisiológica más indicada para caracterizar el comportamiento de los cultivares de soja. La segunda etapa de la conclusión establece que se aumentó el número de semillas poco desarrolladas, pero las que completaron su crecimiento superaron en calidad fisiológica a las producidas en condiciones irrigadas. Es decir que ahora se conoce el efecto sobre el rendimiento y la calidad fisiológica de la semilla. Es decir que la conclusión resuelve el problema delimitado, que es la falta de conocimiento. Se desconocen cuáles son las variables. Ahora se conoce cuál es el potencial hídrico foliar. Se desconoce el efecto. Ahora se conoce cuál es el efecto. Por lo tanto, podemos decir que se cumple la cuarta regla del rigor científico, que es la resolución. En base a todo esto, chicos, hemos terminado la resolución de las actividades prácticas. No dejen de canalizar todas sus dudas a través de los foros. Muchísimas gracias.